Muy buenos días, hoy es 15 de marzo del año 2021. Bienvenidos a una nueva lección de egresados. Desde el programa de egresados de la Facultad de Minas le damos la bienvenida a todos y les agradecemos su presencia. Hoy nos está acompañando Cristian Camilo Morales Jiménez, egresado de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Minas. Entonces, le damos la bienvenida, como siempre, pues la idea es que él nos cuente un poco los primeros 30 minutos o un poco menos, si se fuere o no sé, lo que él considere, nos cuente sobre su experiencia, sobre su trayectoria, de qué es eso del guión a la acción, como estaba bautizada su conversatorio en el día de hoy. Y que a partir de ahí pues todos puedan formular preguntas, porque justamente este espacio es un conversar entre ustedes que están a punto de salir de la universidad o que ya salieron o quieren cambiar de trabajo o simplemente quieren aprender de las experiencias de los demás en el sector en el que se desempeñan. Entonces, Cristian, de nuevo bienvenido y mil gracias por aceptar esta invitación. Todo tuyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, de nuevo mi nombre es Cristian. La verdad yo me siento muy honrado pues, de estar acá para conversar con ustedes y agradezco mucho el espacio. Yo soy una persona muy conversadora, entonces yo espero demorarme menos de la media hora, pero pues vamos viendo cómo nos va, ¿cierto? Bueno, cuando me invitaron a hablar en este espacio, lo primero que... bueno, espero que se me esté escuchando bien. Si no se escucha bien, cualquier cosa me pueden avisar. Primero que todo, cuando me invitaron a hablar en este espacio, me dijeron que era bastante curioso el hecho de cómo combinaba varias áreas, como que a primera vista tal vez no serían como de mucha interacción, ¿no? Yo soy una persona que me caracterizo como por dos cosas principalmente. La primera es que yo hago las cosas que me apasionan y las hago con todo el amor del mundo. O sea, todo lo que me apasiona trato de hacerlo con mucho amor y con mucha dedicación para tratar de hacer algo de ello, pero algo con lo que yo me sienta bien, ¿cierto? Y la otra cosa que me caracteriza es que me gusta hacer que las cosas pasen. Entonces, yo quisiera hablar como un poco de esto. Primero que todo, pues, ¿qué cosas hago, cierto? ¿Qué cosas forman mi quehacer del día a día? Básicamente, pues yo soy ingeniero de sistemas egresado de la sede de Medellín, de la UNAL de la sede de Medellín. Y en estos momentos, pues, digamos que en mi diario haber me dedico a ser ingeniero de sistemas desarrollando juegos y siendo el director de juegos, que es un rol un poco inventado dentro de la empresa donde yo estoy, director de juegos para una empresa llamada Xteam, que es una empresa 100% remota, que no tiene oficinas en ninguna parte del mundo y ya trabajo aquí hace unos 3 años y ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero además de eso, que es como lo que más ocupa mi horario diario, también tengo varias otras cosas que hago y que me componen dentro de quién soy, ¿cierto? Una de ellas es que soy muy emprendedor, entonces constantemente me encanta estar emprendiendo proyectos. Antes de estar en esta empresa, emprendí 3 veces, ¿cierto? Con dos aplicaciones que una de ellas migró y se convirtió en otra cosa y yo a eso lo llamo pues como un tercer emprendimiento porque hubo una gran diferencia entre lo que fue a lo que se convirtió y mucho aprendizaje ahí. Pero además de eso tengo varios emprendimientos que tienen que ver con las artes, ¿no? Con mi lado más artístico, porque yo considero que una cosa no está separada de la otra. Entonces, soy cantante, compositor, y por compositor también me refiero a que me gusta la poesía. Estoy en un constante aprendizaje de ello y un constante trabajo conmigo mismo. Y también soy fotógrafo, un apasionado de la fotografía y aprendo constantemente de todo lo que tiene pues, la fotografía para ofrecerme, porque cada uno digamos, de esos quehaceres del arte me enseñan más sobre mí mismo y sobre cosas que hago en el mundo que realmente simplemente como entregar digamos, cualquier pieza artística porque sí, ¿cierto? Porque, ajá, o porque eso es lo que aparentemente se dicta que es el deber ser. Entonces, esto es todo lo que yo hago.
pero al final del día, pues yo soy solo Cristian, ¿cierto? ¿Y qué quiero decir yo con esto de que soy solo Cristian? De que no me gusta el hecho de pensar que todos tenemos etiquetas o que tenemos ciertas cosas que nos definen y nos hacen como particularmente alejados del resto del mundo por ello. Entonces, trato de alejarme mucho de las etiquetas de es que tú eres ingeniero de sistemas, el ingeniero Cristian, o tú eres el fotógrafo Cristian, o tú eres el cantante, el artista. Entonces, como todo este imaginario que se puede crear, sino que trato de dejarlo mucho en que todos y cada uno de nosotros podemos ser cuantas cosas queramos digamos, en la performatividad que cada uno tenemos, ¿cierto? Toda la variedad y todo el espectro que podemos abarcar con ello. Y obviamente para cada quien eso es una sumatoria de cosas muy diferentes, ¿cierto? Como lo son para mí la música, la fotografía, para otras personas no puede ser la pintura, el teatro, ¿cierto? El performance en sí mismo, en fin. Entonces, como yo les digo, entonces soy solo Cristian, ¿no? Pero yo creo que toda esta pluralidad, este mundo de cosas que nos conectan, son lo que nos hace ser quienes somos, ¿cierto? O sea, yo soy Cristian por todas estas cosas que hago y todas estas cosas que aprendo y que esto me enseña de mí mismo. Y no es tanto el hecho de todo esto que aprendo para llenarme como, digamos, como una gran bola, qué sé yo, de conocimiento, no, sino más como para reconocerme a mí mismo y entender yo mismo quién soy. Para mí es un acto como de catarsis, más como hacia el interior que hacia el exterior o como un acto opulento o de, qué sé yo, de adoración, ¿cierto? Pero eso tiene que ver también con cómo yo veo que las cosas a veces se dan en la cultura y en los espacios sociales, y es que siempre la persona que está en las artes o la persona que realiza, o no necesariamente en las artes, pero un profesional también, o alguien que está en un cargo que es bastante demandante, suelen ser personalidades que son vistas como muy alejadas y se pierde como esa humanidad, ¿cierto? Entonces, por eso siempre trato de interconectar todo y traerlo mucho como a la realidad actual, a la realidad presente de cada quien. Todo se conecta. Entonces, aquí es donde yo digo, ¿y qué tiene que ver entonces la ingeniería con el arte en sí mismo? ¿O cómo hago yo, cierto, para tener como todo este espectro combinado? Pues yo creo que han pasado muchas cosas desde que yo salí de la universidad y cada una de esas pequeñas etapas que obviamente me ha ido formando y me ha ido como entregando pues nuevas formas de verme a mí mismo y de conocerme y de esa manera también conocer a los otros. Todo esto me ha permitido llegar a puntos bastante interesantes. Entonces, por ejemplo, con el emprendimiento, con todos los 3 emprendimientos que he tenido y todo el camino que fue bastante lleno de retos y de diferentes formas de abordarlos. La ingeniería me ayudó mucho en el emprendimiento, ser capaz de pensar con las herramientas que tenía, tratar de realizar cosas diferentes, ¿cierto? Y al mismo tiempo el emprendimiento para la ingeniería y para mi vida pues me enseñó a fallar, a iterar, a cambiar, a tener más tolerancia al fallo, porque pues a la larga esto es constantemente lo que nos va a ir pasando. Siempre se nos muestra también que el éxito está, y digo éxito entre comillas, el éxito está dado aparentemente por unas métricas o por un tamaño, ¿cierto? Qué sé yo, vemos empresas como Facebook o empresas como Google o Amazon que son así gigantescas y creemos pues que el hecho de que hayan nacido en un garaje, como supone pues el mito de la formación de estas empresas, hace que se vuelvan una idealización tenaz, pero realmente el emprendimiento en cualquier índole siempre va a ser fallar, equivocarse constantemente, aprender, cambiar, ser capaz de sobreponerse a eso y a la larga la medida de éxito la ponemos cada quien con lo que nosotros sintamos que estamos logrando, ¿cierto? Entonces acá cantar y las otras artes que ya voy a hablar también me traen otro tipo de aprendizajes como persona, como lo son, por ejemplo, cantar me trae siempre el compartir, el poder improvisar, ¿cierto? El saber servir también a los demás. Yo veo el canto siempre como un acto de servir
al otro y de encontrarme como en un punto medio con el otro por medio de la música, que la música pues nos une a todos bastante. Y esto con la ingeniería también se conecta porque siempre constantemente tú vas a estar con pues digamos, una cantidad tremenda de personas que todas son completamente diferentes y con todas tú vas a tener constantemente que encontrar esos puntos medios. Y a mí me gusta mucho con las personas que trabajo lograr encontrar también qué le gusta a esas personas, más allá de lo profesional. Yo siempre entro por la música, pues no he conocido mucha gente, pues como un par de personas solamente que me han dicho que no les gusta la música o que no les gusta ningún tipo de género musical y hablamos de música, hablamos de lo que les gusta, desde pues, cualquier género también sin juzgar ni nada, porque pues hay gente que dice que ciertos géneros no son música o que abren conversaciones pues, al respecto, pero todo esto me permite conocer a las personas y siempre eso me ha hecho trabajar más fácil con ellos, hablar de lo que a ellos les gusta, de sus pasiones, de si tocan instrumentos, o de si les gusta leer, ¿cierto? Entonces, como que el cantar como un acto de compartir, como un acto de servir, como un acto de invitar a alguien a estar como en pro de el entretenimiento también, de todo esto, de esas personas, me ha enseñado mucho también en mi vida profesional. La fotografía me ha enseñado más a apreciar los lugares, los detalles, las personas, los espacios, todas estas cosas y a la larga me ha enseñado mucho a tener, a ser más abierto, como a ser más respetuoso de las perspectivas varias que tienen las personas. La fotografía como arte te muestra que tú puedes ir a un lugar y 5 personas pueden estar ahí contigo, las 5 tomar la misma fotografía del lugar y cada una va a tener una perspectiva muy diferente y una intención completamente diferente del lugar. De la misma manera, son nuestros pensamientos y eso me ha ayudado en mi vida profesional abismalmente porque constantemente me encuentro con personas que piensan muy diferente a mí y que estando o no yo de acuerdo con ellos, puedo ser capaz de percibir las perspectivas que me brindan, tomar lo mejor de ello y llegar a un nuevo punto de trabajo. Y acá también se viene la parte más, creo yo, fuerte o la que a mí me parece como más profunda en mi vida y es componer, ¿cierto? Componer música, pues escribir canciones y al mismo tiempo escribir poesía me ha ayudado mucho sobre todo al conocimiento primario, que creo yo que es el conocimiento propio. Conocerme a mí mismo, encontrarme, escucharme, conocer mi voz, ¿cierto? Conocer mi voz me refiero a todas las cosas que tengo por decir y la forma en las que me gusta decirlas. Todo esto finalmente me ayuda a poder encontrar mejores maneras de comunicarme con los demás, de trabajar con los demás. Muchas veces en este acto de la escritura encuentro cosas de mí mismo que yo tampoco sabía que tenía o que no conocía más bien. Y todo esto finalmente me ayuda como un acto de liberación, todo este arte, toda esta exploración. Y siempre se nos, o al menos a mí, ¿cierto? No sé cómo sea ahora, tal vez en la universidad, pero pues hasta hace unos años que yo estaba en la universidad, siempre digamos, se nos decía a todos los estudiantes como que la ingeniería es algo que tiene que ver con la precisión, la exactitud, no tener pues como una mirada mucho más, pues como exageradamente abierta, sino más exacta y científica, ¿cierto? Más matemática de las cosas, como una especie de ruptura entre estos dos mundos, mientras que en el arte es como la unión de todas las cosas, el poder integrar. Y yo creo que debería haber mucha más unificación en la educación de todas las cosas que el arte nos permite hacer en cuanto a lo laboral y también cómo lo laboral nos permite implementar cosas en el arte, porque hay algo muy importante o algo muy valioso que he encontrado yo a través de mis años trabajando y todo. Yo comencé a trabajar o comencé con mi primer emprendimiento cuando yo estaba en quinto semestre, si mal no estoy, de la universidad. Y yo recuerdo que algo que me ayudó bastante fue el hecho de pensar organizadamente, ¿no? Esto, la universidad, pues sí me ayudó fundamentalmente a lograr organizar mis ideas, organizar mi trabajo, organizar mi calendario, ¿cierto? Para poder hacer que las cosas pasen, como dije al principio, que
me gusta hacer que las cosas pasen. Y aquí es donde yo planteo toda esta idea del guión a la acción. Hay una cosa que es el guión que supuestamente se nos brinda, ¿cierto? Un guión con muchas páginas donde se nos enseña constantemente en la universidad cómo deberíamos entrar para resolver X o Y problema, o cómo pensar al menos para poder llegar a resolver X o Y problema, pero todos esos problemas, muchos son teóricos. El guión sigue estando en el papel. En el momento en el que tú empiezas a buscar trabajo, empiezas a buscar oportunidades, a tratar de generar tu propio trabajo, si es que quieres emprender, tú vas a encontrar que todas estas cosas que se te enseñaron en el guión, muchas o son obsoletas o hay que corregirlas, hay que tachar el guión, escribir por los lados, improvisar un poco y empezar a buscar todas estas variantes a ese guión que se nos brindó, porque realmente el guión es solamente eso, es una pequeña guía, ¿cierto? Una pequeña idea, pero realmente el mundo es muchísimas veces más amplio de lo que uno se puede imaginar y siempre va a ser mucho más grande que uno. Y así es que uno tiene que organizarse, pensar, tomarlo con calma e iterar sobre todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, todo esto me ha llevado a puntos como muy claves en mi vida profesional. Cuando yo comencé emprendiendo, fue bastante difícil el hecho de emprender siendo tan joven, con un equipo de trabajo muy pequeño, muy limitado, y nos vimos en una situación bastante difícil para que se nos abrieran las puertas, pero aún así logramos entrar a ciertas empresas para poder que nuestro producto llegara a ellas. El primer emprendimiento que yo tuve era una aplicación que, que era para entornos de trabajo, para tratar de hacer mejor gestión del trabajo. Combinaba varias ideas que tenían que ver con, digamos, listas de tareas, gestión de los proyectos, que es otro tema que también me gusta bastante, la gestión de los proyectos y poder hacer que sucedan, ¿cierto? Y todo esto fue bastante difícil siendo tan jóvenes y llegó un punto en el que yo tomé un camino diferente, pero tomé un camino diferente por razones más personales que tenían que ver con la empresa, más que por la empresa en sí misma. Y hoy día la empresa todavía está avanzando y en estos momentos tienen otros proyectos. Luego de ahí yo me fui a otro proyecto en el que estuve más o menos unos 5 o 6 años con un equipo de trabajo ya no más pequeño, sino muy grande, digamos, como una mesa de decisiones de unas 10 personas, que eso es bastante gente para poner de acuerdo, en donde aprendí de toma de decisiones, de poder saber también como qué discusiones o qué conversaciones sí librar y no librar, todo este acto, todo este proceso de poder estructurar bien las ideas, de poder organizar como el proyecto y llevarlo a cabo y lograr entendernos no solo nosotros como equipo que éramos 10, sino con los inversionistas que llegaban también del extranjero, todo, y todo esto muchas veces era muy, muy pesado de llevar, ¿cierto? Como concepto, o sea, como muy, muy complejo porque son demasiadas cosas. Y al final, pues digamos, yo terminé saliendo del proyecto por diferencias demasiado fuertes y demasiado grandes que había tanto del modelo de negocio como de la estructura del negocio y por cosas que estaban sucediendo al interior. De ahí en adelante, digamos, me encontré en un punto en donde yo no quería repetir muchas cosas que había aprendido de ese entorno de trabajo y buscar trabajo nunca es fácil, no es fácil ni para mí ni para nadie, pues por más que uno pueda ser un profesional de X o Y campo. Y en ese momento que yo salí de ese emprendimiento, estuve como en un limbo, ¿cierto? En donde también el arte y todo me ayudó bastante a querer buscar a querer buscar algo que yo me sintiera muy a gusto. Pasaron casi 4 meses más o menos en donde yo comencé a buscar en otros perfiles, como en otras partes, qué quería hacer, cómo quería hacerlo, de qué manera quería trabajar, qué era lo que yo quería realmente. Porque
ahora puede haber muchas ofertas laborales y todo el tiempo le están llegando hojas de vida, pero a mí de qué me sirve querer llegar a una oferta laboral cualquiera solamente por el hecho de tener un trabajo cualquiera, sin yo primero preguntarme qué quiero yo para mi trabajo. Y claro, tampoco estoy diciendo que esto sea fácil, porque pues obviamente para yo estar en este punto, pues yo tuve un ahorro, pasé por muchas cosas, ¿cierto? Y para lograr sobrevivir el tiempo que estuve sin trabajo, pero obviamente hay gente que no tiene esas oportunidades. Y en medio de toda esta búsqueda, logré encontrar esta empresa que es donde estoy ahora. Yo quería un cambio para mi vida, quería algo diferente, quería trabajar en una compañía, al menos durante un tiempo, porque yo estoy seguro que seguramente volveré a emprender, pero por ahora donde estoy súper bien y encontré esta compañía 100% remota, la busqué por internet, a punta de correos y a punta de mensajes o publicaciones pues en banners y todo en internet. Y luego de unas cuantas entrevistas, todo, logré entrar a esta empresa, lo cual también, digamos, se combina con el hecho de la educación y las oportunidades que obviamente yo pude tener, como lo son el inglés, ¿cierto? Poder tener acceso a una buena educación y demás. Pero lo interesante, aparte de esto, fue que al llegar a esta empresa, en esta empresa había un valor muy grande por quien es la persona que trabaja con ellos, ¿cierto? Una preocupación demasiado grande por las personas y yo me atrevería a decir que es de las empresas más increíbles que he conocido en general y la mejor empresa al menos que yo he trabajado o el mejor entorno de trabajo en el que he trabajado hasta ahora. Y todo esto tiene que ver sobre todo con la preocupación que tienen por las personas, pero también por la preocupación constante que tienen de que esas personas hagan y realicen las actividades que los apasionan y que los hacen felices. Entonces se combina mucho con mi filosofía de vida y se combina mucho con el hecho de siempre estar en pro de lo que a mí me motiva como persona, ¿cierto? A no separar el lado más artístico del lado más ingenieril o el lado más exacto, sino que pueden haber puntos medios donde se encuentran. Y así como yo, digamos, hay muchas otras personas que no necesariamente desde la ingeniería, pero están realizando otro tipo de encuentros transversales a lo que hacen. Tengo una amiga que trabaja diariamente en un museo, ¿no? En un museo y ella lo que se encarga es como de poder conseguir las obras de arte, poder hacer que constantemente sea novedoso y contemporáneo y todo, que sea como actual, pero al mismo tiempo tiene una peluquería que es solamente dedicada a crespos. Yo soy crespo, no se nota mucho en el video, pero tiene una peluquería que es solamente dedicada a crespos porque acá no hay peluquerías para crespos y es la transversalidad de cómo se encuentra una cosa con la otra y cómo las dos cosas pueden coexistir. Y yo creo que es de verdad estar muy motivado y ser muy amante de lo que se quiere hacer, no tener miedo a explorar como todas esas cosas, no tener miedo a encontrarse a uno mismo en las cosas que hace y no pensar que porque aparentemente no se nació con X o Y habilidad, no se puede desarrollar también y que a la larga desarrollar una habilidad no es necesariamente que todo el planeta Tierra te conozca o alcanzar la fama en sí mismo, sino cómo esa actividad te forma a ti, te hace crecer, te hace ser mejor persona y muchas veces te enseña también de valores y de cosas que tú no tenías, que todo eso vas a terminar aplicándolo en tu entorno de trabajo, desde vender frutas hasta armar cohetes para llegar a Marte. No sé, que estamos hablando de esto. Básicamente, esto es de lo que yo les quería hablar y les quería contar que también me dedico a esto y hago todo esto porque me nace y que todo esto se suma o se va a sumar también, aquí haciendo una autocuña, en un proyecto que quiero sacar, un podcast que tiene que ver con esto, con vivir sin etiquetas. Súper, súper, Cristian. Antes de dar la palabra a los chicos, y yo pues aquí tengo millones de preguntas para hacerte, pero antes de eso quisiera que nos cuentes un poquito sobre el quehacer, digamos, específico como ingeniero y como gerente de juegos que tienes hoy en la compañía. Claro que sí. Bueno, básicamente ser gerente de juegos
que es lo que dije ahora, es un rol como un poco inventado, surgió en la compañía a raíz de que a mí me gusta mucho primero la gamificación y creo mucho en la gamificación de las empresas, que gamificar básicamente es hacer que el trabajo y el quehacer diario se sientan como un juego constante. Soy súper amante de los juegos e hice varios cursos y varias cosas que tenían que ver con el desarrollo y la estructuración de juegos desde la historia y desde la sinergia que se tiene pues, de una actividad con otra en los juegos. Y con todo esto en mente, yo trabajaba en la empresa en proyectos internos, desarrollando aplicaciones para el funcionamiento interno de la empresa, y luego comenzamos a hablar acerca de desarrollar juegos para mantener a la gente entretenida en la empresa. Entonces tenemos eventos en donde se juegan, eventos virtuales donde se hacen juegos virtuales, algunos son directamente en Slack, otros son competencias, eventos gigantes en donde hacemos que la gente haga otro tipo de actividades afuera, no solamente en la casa para pues, motivar la actividad física, y tenemos toda una historia detrás de ello. Entonces básicamente ser gerente de juegos es ser la persona encargada de gestionar cómo va a ser el juego, cómo se va a estructurar, también lo programo porque pues soy desarrollador backend, tener un equipo de trabajo con el cual hilamos toda la historia y unificamos toda una cultura dentro de la empresa, como si la empresa fuera un pequeño planeta y en ese planeta pasaran un sinfín de cosas como digamos suceden en el mundo real. Entonces básicamente a eso me dedico todos los días, programar juegos y gestionar historias interesantes para la gente dentro de esos juegos. Maravilloso, maravilloso. Y ese es un conversatorio, Cristian, que tenemos también pendiente, y es cómo hoy en día cada vez las empresas entienden más las capacidades que se desarrollan a través del de los videojuegos, ¿no es cierto? Ya no satanizándolos, sino viendo cómo toma de decisiones, trabajo en equipo, claro. Manejo de mil cosas a la vez, la presión, en fin, todas esas otras capacidades, Cristian, ¿cierto? Claro. Claro, yo soy un creyente fiel de que los videojuegos, bueno, los juegos en sí mismos son el octavo arte, ¿no? Se dice que el cine es el séptimo. Yo digo que los videojuegos, los juegos todos son el octavo, y es una discusión bastante controversial siempre que la expongo, pero creo que no es pues para este momento, pero creo mucho en que así como experiencia artística, al mismo tiempo como de disfrute y todo, enseña un sinfín de cosas que permiten muchas otras cosas, tanto en lo laboral como en la vida diaria. Perfecto, muchas gracias. Bueno, invito entonces a que le formulen sus inquietudes y preguntas a Cristian. Rico, si quien lo haga puede abrir cámara y micrófono, si se sienten un poquito intimidados, entonces en el chat, pero tenemos pues aquí como mucho que conversar con este invitado. Adelante, ¿quién arranca? Levantan la mano, por favor, y arrancamos la conversación. Bueno, aquí Oscar Felipe nos dice, Cristian, hola Cristian, tengo las siguientes preguntas. ¿Qué habilidades de la ingeniería más utilizaste para emprender y desde cuándo y de qué edad en el proceso de estudiar ingeniería también resultó el deseo de emprender? No puede abrir micrófono, pero ya nos formuló la pregunta. Gracias, Oscar. Listo. Bueno, igual aquí la estoy volviendo a leer para pensarla mejor, ¿no? Bueno, básicamente, ¿qué edad tenía? Pues yo no recuerdo bien qué edad tenía, creo que tal vez tenía 20, 21 años. En estos momentos tengo 28, creo que sí, que tenía esa edad. Y básicamente lo primero que hice fue formar un equipo pequeño donde habíamos sobre todo desarrolladores de software. O sea, estábamos aplicando mucho lo que estábamos aprendiendo en la universidad y lo que veníamos aprendiendo como en los contextos de las clases. Y nos juntamos con una persona que ya, digamos, estaba más en el mundo de los negocios, que con esa persona logramos encontrar como una sinergia entre lograr llegar a empresas y lograr gestionar un equipo de trabajo. ¿Qué habilidades de la ingeniería puntualmente? Pues la habilidad de resolver problemas, de poder pensar bien cómo abordar esas situaciones. La ingeniería de sistemas no es solamente programar o no es solamente la informática, sino entender todo un contexto para poder saber qué soluciones aplicar. Entonces, digamos que todo eso se vio ahí en ese momento y digamos que a esa edad temprana, ¿cierto? Estando temprano en la profesión, al mismo tiempo temprano en edad, pues como para emprender, tuve que, digamos, fallar 10 veces más de lo que ya dije en la charla,
y aprender de todo eso, porque pues finalmente la experiencia sí ayuda un poco, pero el hecho de también tener un título no te hace que digamos, todo te salga extremadamente bien. Entonces creo que eso responde a la pregunta. Bueno, yo iba a hacer la siguiente pregunta, Cristian. Pues me parece interesante todo tu planteamiento, porque evidentemente como tú muchos hemos creído que no somos solamente ingenieros, sino somos personas, somos artistas, somos soñadores, somos emprendedores de muchas cosas. Mi pregunta sería cómo ves tú cómo llevar esa visión artística a la formación de la nueva generación de ingenieros en la Facultad de Minas. Poniendo un punto, sabiendo que la Facultad de Minas es una escuela de tradición con una formación de ingeniería muy rígida, como que apenas ahora empezamos a abrir. Entonces, me gustaría que con tu experiencia, que nos hables cómo llevar esa nueva visión artística en la formación, o cómo creerías tú porque yo estoy estudiando unas clases mucho más dinámicas, más agradables, más integradas en equipo. Eso me parecería interesante. Dale, bueno, y gracias. Gracias, Cristo, gracias a ti. Gracias, Cristóbal. ¿Qué pasa? A mí me parece maravilloso que Cristóbal dijera esto, porque yo siento que sí, que la Escuela de Minas, ¿cierto? La UNAL es una entidad muy rígida, una educación muy rígida, que nos hace pensar y nos hace, porque pues yo también pasé por eso y también no voy a decir que tengo todo resuelto, pero aún hoy día me hago preguntas como por ejemplo, bueno, ¿yo para qué carajos voy a querer escribir poesía si yo no soy poeta? A mí no me formaron como poeta, pero ¿a quién carajos forman como poeta, no? O sea, ¿dónde se te dice a ti que vas a obtener un título universitario de yo soy poeta y ya, ¿no? ¿Y qué pasa? Que para todo esto hay que, primero, creo yo, o al menos en mi experiencia personal, hay que deconstruir la idea de que las artes son algo ajeno a nosotros, o que es algo que, pues como ingenieros, que es algo ajeno o aparte a nosotros. Hay que romper la idea de que tenemos que aprender todo de una forma estructurada y rígida. Con las artes a mí constantemente me sucede que yo aprendo algo, inmediatamente lo olvido, me cuesta aprenderlo, lo trabajo, y cuando lo trabajo una vez no lo trabajo como lo quisiera, como lo tengo aquí en la cabeza, no suele ser como sale el producto final, y hay todo un camino para aprender todas las herramientas, todo lo que uno es y todo lo que uno no es también, ¿cierto? Todo lo que se deja atrás para poder llegar a ese punto de yo me siento a gusto con lo que estoy haciendo, romper el síndrome del impostor, porque constantemente estamos pensando, o al menos así pensaba yo, constantemente, que al leer un libro de ingeniería, tú te aprendes cada párrafo, cada línea, cada forma, cada método, cada estructura, y en las artes puede haber formas y puede haber estructuras, pero eso no quiere decir que al aplicarlas siempre te vaya a salir el mismo resultado. En la ingeniería tampoco pasa así mucho en los proyectos grandes o lo que sea, pero sí se te enseña que hay fórmulas, ecuaciones, maquetas que te ayudan a llegar como un resultado más o menos calificable, ¿no? Que tenemos la idea de las calificaciones en nuestra mente, y constantemente los números nos envuelven. Entonces creo yo que es todo un proceso de construcción de uno mismo, de dejar a un lado el pensamiento de que todo tiene que ser 100% estructurado, y brindarnos la capacidad a nosotros mismos de tener libertad, y libertad para hacer cosas muy feas, y luego tal vez encontrar cosas que nos gusten mucho y que nos hagan sentir muy bien a nosotros mismos. Perfecto, Cristian. Yo no sé, Mateo, si tú quisieras complementar la observación que haces en el chat sobre ese tema, de las contradicciones que se encuentran ustedes en la formación. Sí, es que... Mateo, buenos días. Me refiero a eso, y me pasó el semestre pasado y eso, de que, por ejemplo, uno tiene que redactar un informe de laboratorio y tiene que ser lo más impersonal y lo más técnico. Sí. Pero uno que quiere aprovechar, digamos, los créditos en libre elección, en ver materias sobre literatura, sí, o sobre... Entonces siempre es esa dicotomía entre usted tiene que ser claro, pero usted las quiere liberar un poquito como sí. su yo me vi, digamos. claro, yo me vi en tu misma situación muchas veces, tratando de invertir los créditos de libre elección en materias que nada tenían que ver con la ingeniería, que tenían que ver con escribir, que tenían que ver con pensar, con escribir, pues como con escribir ensayos, otro tipo de análisis.
Y siempre, siempre, siempre me encontré con muchas personas que me dijeron como, pero ¿para qué estás invirtiendo en eso? Pues ¿para qué estás gastando los créditos en eso? ¿Vos querés es una nota fácil? ¿O vos querés es, llegar a tener clases pues como, qué sé yo, que sean como de locha o de cualquier otra cosa? Y yo creo que es sobreponerse muy fuertemente a esos comentarios, tratar como de cerrar los oídos y preguntarse a uno mismo si eso es lo que uno quiere hacer, ¿no? Y más allá de eso, pues sonará muy de cajón, pero pues tratar de ser uno mismo finalmente es lo que ayuda a encontrar esos espacios para uno liberarse. Y yo sé que puede sonar de cajón, pero al mismo tiempo encontrarse uno mismo no es una tarea muy fácil, y mucho menos cuando constantemente estás bombardeado por la regla, la métrica, el número, la precisión, la exactitud, ¿cierto? La matemática en sí misma, que la ingeniería, digamos, está formada por la matemática. Que aunque la matemática también puede ser poética, no voy a decir que no. Dale. ¿Cómo es ese proceso de uno encontrar bien qué es lo que quiere hacer? Pues, por ejemplo, lo que decís en un trabajo, no a buscar un trabajo por buscarlo, sino Claro. porque algo que me gusta. ¿Qué hace uno para lograr eso? ¿Qué te tocó ir a vos para Vale. vos? Vale, yo tengo una anécdota, muchas gracias por tu pregunta, José. Yo tengo una anécdota muy particular con esto, y es que yo en estos momentos, como dije ahora, hago juegos, ¿no? Me dedico a hacer juegos y a estructurar juegos para la empresa. Ese es mi quehacer diario, además de todas las otras cosas en el arte que me gusta hacer. Y lo curioso es que yo, para encontrar este trabajo, que cuando yo entré no hacía juegos, yo simplemente desarrollaba aplicaciones de otra índole para la empresa y para otros clientes, yo me remonté mucho para encontrar este trabajo. Primero me remonté a qué cosas cuando yo estaba pequeño me hacían como vibrar mucho, me hacían como moverme mucho a hacer las cosas. Y tengo un recuerdo muy claro, mi mamá que está viendo la transmisión me puede dar fe de ello, pero tengo un recuerdo muy claro que cuando yo estaba pequeño había un técnico en sistemas que iba a la casa a revisar el computador. Y siempre que iba a revisar el computador, yo le decía a él que a mí me parecía supremamente interesante. Pues yo le decía a él, no le decía supremamente interesante, no, pues estaba muy pequeño, pero le decía que me parecía brutal cómo se podía, digamos, usar Word, ¿cierto? Yo, por ejemplo, él usaba Word y yo le decía, ¿cómo está hecho Word? O sea, a mí no me interesa escribir un documento en Word, sino que me parecería maravilloso entender y saber cómo está hecho Word, cómo está hecho Mario, que me lo pasaban en un disquete, disquetes, los disquetes ya todos muertos, pero bueno, en un disquete. Y yo decía, pues madre, yo quisiera hacer algo como Mario Bros, ¿cierto? Como Mario Bros y poder diseñarlo yo y hacerlo yo. Y él me decía, es que eso se hace con algo llamado programación. Y eso ya es algo pues que nada tiene que ver con lo que yo vengo a hacer acá. Yo no sé por qué ese recuerdo yo lo guardé como un tesoro, y luego, muchos años después, decidí estudiar ingeniería de sistemas pensando en todo esto. Y luego, cuando fui a buscar este trabajo, me centré en esa idea, y además me centré en la idea, pues en la idea de crear cosas que me apasionaran, como lo pensaba con los juegos, con que me motivaba mucho pues Word en ese momento, ¿cierto? Y al mismo tiempo pensando mucho en lo que me había pasado en mis anteriores experiencias de trabajo, como lo era mala comunicación, violencia verbal en algunos casos, no saber reconocer el trabajo en equipo, no distinguir cómo gestionar bien el trabajo, abuso de las horas laborales, no reconocer a las personas que hacían las cosas como personas, sino como máquinas que estaban desarrollando X o Y cosa. Y al tener como todo eso aterrizado, yo dije, yo no quiero terminar en una empresa en donde yo sé o puedo investigar o conozco amigos que trabajan ahí o conocidos, y yo sé que esa empresa tiene todo este tipo de políticas o que no hace cosas que me interesen. Yo no quisiera trabajar, digamos, en una empresa que haga, pues puede haber alguien que sí, pero yo no quisiera en una empresa que haga software contables todo el día. No me apasiona tanto el hecho de crear un software contable. Y pongo el software contable de ejemplo porque es el ejemplo más esparcido en la ingeniería de sistemas, desde que tú entras en el semestre 1 hasta que sales en el semestre 10. O 15, todo depende de cada quien, pero todo esto me ayudó a encontrar como todas estas pasiones. Y luego, estando dentro de la empresa, yo empecé a hablar mucho de la gamificación, porque yo trataba de implementarla en los emprendimientos anteriores y siempre encontraba barreras de carácter administrativo, y empecé a hablar de los juegos, de cómo me apasionaban, allá también les interesaban mucho, y ahí fue que se empezó a formar este nuevo rol. Entonces se podría decir que de una u otra forma yo terminé inventando el rol, ¿cierto? O sea, el rol
no existía y pues yo no sé si existe en otra empresa ese nombre, pero ese rol simplemente nació a partir de mis propias preocupaciones y de tener un equipo de trabajo que realmente quería escucharme para todos trabajar juntos, que eso es fundamental. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Cristian Camilo. Y a Juan Sebastián. José Sebastián. Hola, profe y Cristian. Luis Gonzalo, Bueno, hola Luis Gonzalo. Hola, Luis. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir la experiencia. Sí. Y yo tenía una pregunta un poquito parecida a la del compañero José, pero pues bueno, a la vez un poquito diferente. Yo quería saber era pues cómo fortalecer la mente o cómo tener esa capacidad de decisión Sí. para poder elegir entre el trabajo que quiere y el que necesita. Pues mira, la pregunta es muy buena, muchas gracias, Luis. Yo creo que aquí voy a hablar de algo que es la paciencia, ¿no? O sea, hay que tener como paciencia, hay que tener como foco y hay que ser capaz de hacer como un autoexamen muy perro, o sea, muy gigante. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a hablar primero de la paciencia. Puede que la paciencia suene como un valor más y ustedes puedan pensar, ay, sí, pues la paciencia es muy linda, muy lo que quieras, pero la paciencia realmente yo siento que es algo que se puede cultivar. Yo era la persona tal vez más impaciente que podría haber conocido hace años. Y algo que me ayudó a formar la paciencia fue a cuestionarme fuertemente si yo realmente tenía un afán o no de lograr alguna cosa. Si yo tenía un afán de llegar a un punto, si yo tenía un afán, una ansiedad de llegar a un objetivo muy lejano. Otra forma de cultivar la paciencia, aunque suene muy gracioso en este contexto, pero lo que les digo, todo se conecta, es que yo empecé a tener plantas en mi casa. Y cuando yo empecé a tener plantas, empecé a aprender que cada planta tiene su tiempo, su forma, sus cosas, y el hecho de apreciar las plantas, de verlas crecer, de ver que unas morían porque tenían malos cuidados, otras vivían y se volvían gigantescas, aprender todo eso me enseñó mucho también sobre la paciencia conmigo mismo, con que cada cosa que hacemos toma su tiempo y que para cada cosa tenemos también que prepararnos. Yo no podría haber esperado 4 meses a no tener trabajo si no fuera porque tenía un ahorro que me podía dar una supervivencia de al menos 8 meses, si mal no recuerdo en ese entonces. Y yo no es que estuviera preparado para estar sin trabajo, pues como bueno, voy a quedar sin trabajo, voy a ahorrar este dinero, sino que yo lo hacía porque, pues digamos, mi mamá siempre me inculcó una cultura de ahorrar y de tener pues como esos niveles de dinero guardado para poder sobrevivir después. Luego de la paciencia también tenemos pues como la determinación, ¿cierto? Como saber a ti qué te gusta y qué quieres, y eso, aunque suene fácil, lo que voy a decir a continuación no lo es preguntarte constantemente a ti qué te movía, qué te mueve y qué sientes que te hace como vibrar, mover la fibra por dentro. Yo no te puedo decir a ti que si tú eres qué sé yo, un ingeniero de minas, tú quieras hacer cálculos todo el día frente a un computador. De pronto lo que tú quieres es estar en campo y analizar como todas las situaciones pues, geológicas del espacio. Mientras que otra persona me podría decir que no, que si es ingeniero de sistemas como yo, prefiere estar haciendo, no sé, pequeñas aplicaciones desde el lado frontend, que es pues como una de las ramas mientras que otro como yo podría decir que es más el backend, que es como toda la parte lógica y toda la programación interna. Entonces cuestionarse mucho eso y cuestionarse también qué cosas realmente, incluso desde hace años, como yo conté en la historia esta del técnico y el disquete con Mario, qué cosas te hacían moverte para hacer las cosas y tratar de que esas cosas estén más presentes en tu vida. Yo sé que no, o sea, suena bastante fácil hacerse esa pregunta, pero muchas veces es muy difícil porque el autoconocimiento y ser capaz de uno decirse a uno mismo, ¿sabes qué? Yo me estaba diciendo esto a mí hace tiempo, pero esto es más mentira que un hijo de puta, entonces, pues, ¿qué te diré? Yo ya no quiero hacer esto, ya no me veo haciendo esto, no me motiva, y ser capaz de dejarlo y salir de esa zona de confort es más difícil de lo que suena, pero siempre va a ser más reconfortante porque hacer las cosas que nos motivan, pues finalmente nos hacen más felices, ¿cierto? Perfecto, muchas gracias, Cristian. ¿Quién más quiere formularle una inquietud a Cristian?
Buenos días, compañeros. ¿Me escuchan? Juan David, hola Juan, sí, te Juan David, escuchamos. buenos días. Bueno, buenos días primero que todo. Y las preguntas van un poco relacionadas con las de Luis y José, que van encaminadas como al autoconocimiento. Mi pregunta en concreto, Cristian, bueno, y antes de hacerte la pregunta, te agradezco porque nos das mucha claridad sobre lo importante que es el autoconocimiento para llegar a donde quieres llegar. Y bueno, la pregunta es la siguiente, ¿cómo fueron tus procesos de autoconocimiento o qué herramientas usaste, qué nos recomiendas, qué Vale. tips? Porque eso es muy importante, ahora visto también en la materia con la profe Liliana. Sí. Entonces, te agradecería que nos des claridad sobre eso. Bueno, muchísimas gracias Juan por tu pregunta. Es muy buena pregunta porque el autoconocimiento tiene mucho que ver con preguntarse demasiadas cosas que a veces no tienen relación una con la otra, más allá de simplemente decir, ay, me voy a sentar aquí y voy a mirar al techo y voy a decir, bueno, a mí, ¿qué me gusta? ¿Cierto? O yo, ¿qué hago para poder conectarme como con ese yo interior? Eso tiene todo, o sea, eso tiene todo de red, ¿cierto? Es una red interna. Y lo que creo yo que son los pasos, o al menos lo que a mí me ha ayudado mucho fundamentalmente es, primero, dejar a un lado como los juicios conmigo mismo, que a partir de dejar los juicios a un lado conmigo mismo, uno deja los juicios con los demás, ¿cierto? Todo siempre parte de uno. Comenzar a llenarte de todas las referencias que puedas y todas las que te apasionen. Por ejemplo, yo que digamos, me encanta tanto la fotografía, mi Instagram está lleno de fotógrafos de principio a fin. O sea, yo sigo fotógrafos a lo que marca y no solo fotógrafos, sigo cuentas de cine, que soy súper apasionado del cine y por eso, digamos, la charla en un principio la bauticé como del guión a la acción. Sigo cuentas que tienen que ver con música, sigo artistas, ¿cierto? Que me apasionan, que me gustan y que siento que tienen un mensaje que me llega mucho. De todas esas referencias y de todas esas cosas, hay muchas cosas que empiezan a surgir. Yo me he hecho reflexiones a mí mismo de preguntas que he encontrado en canciones, ¿no? Digamos, mi compositor favorito se llama Jorge Drexler y él es uruguayo y él es maravilloso, o sea, creo que es de los mejores poetas de nuestro tiempo, maravilloso. Y él en una canción dice, calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Y eso me hace a mí preguntarme mucho si yo tengo la suficiente paciencia y calma de dejar que las cosas pasen. Y me hace cuestionarme si soy impaciente, si estoy siendo muy ansioso con algunas cosas que aparentemente no puedo controlar, dejar como esa idea de control, dejar ir todo eso. Y eso se conecta mucho con que yo también voy a psicoanálisis cada 15 días, voy por gusto propio, porque me gusta, porque tengo una preocupación grande por mi salud mental, tanto como por mi salud física, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas ayudan a encontrar un montón de preguntas y un montón de referentes en donde tú vas a empezar a, eventualmente, sabe Dios cuándo, pero eventualmente vas a empezar a engranar todo esto y vas a decir, juepucha, yo me encuentro mucho acá o a mí me interesa demasiado este tema. Yo no llegué a ser, digamos, el director de juegos solo porque un día me desperté y lo dije, sino porque pensaba cuando estaba pequeño en Mario Bros, pensé en todos los videojuegos que me han gustado toda mi vida, pensé en la gamificación y cómo la gamificación se volvió un tema recurrente en mi vida en las empresas, pensé en la preocupación por los demás, en cómo buscar que los otros estuvieran entretenidos, en tratar de generar esa cultura y luego de repente cada una de esas cosas se fue hilando, pero para poder llegar a eso tuve que darme cuenta que yo mismo me negaba la idea de ser más artístico, me negaba la idea de pensar que podía ser un artista, me negaba la idea de pensar que los juegos se conectaban y todas esas negaciones, todas esas cosas, todos esos lastres se fueron yendo gracias a todos estos referentes, el psicoanálisis, cuestionarme, escuchar y ser atento a la música, ¿cierto? Que me mueve tanto a mí, pero a ti te puede mover otra cosa, la música, a todas las artes, finalmente me brindaron como esa libertad, ¿cierto? Pero... Excelente, 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 muchas gracias. Ahí les puse tu Instagram para que te peguen una chequeadita y les voy a compartir también pues aquí el CD de Drexler para que busquen tu canción. Bueno, chicos, ¿alguna más inquietudes, porfa? Profe, no, pues yo quería José, hacerle... dale, claro. Si él pudiera volver al estudiante que salió de la universidad y darle como un consejo, ¿qué le daría?
un consejo principal. Listo. Maravilloso. Yo creo que lo que le diría es, huevón, relájate. O sea, relájate. Y además de decirle, pues relájate, no en el sentido de relájate como que no te estreses o no sintas estrés o lo que sea, no, sino más como en toma con calma y revísate con calma, que esa calma y esa tranquilidad son las herramientas que te van a hacer ver las cosas que más feliz te hacen, o sea, al menos a mí, ¿sí? Entonces ese sería el consejo que me diría, como tómalo con calma, esto no es una carrera con nadie, no es una carrera, yo incluso a la ingeniería de sistemas yo trato de no decirle carrera, le digo profesión, esto no es una carrera con nadie, ni contra ti mismo, tú no estás apostando nada con nadie, y el camino que sea que quieras tomar, si ese camino te brinda paz, te brinda tranquilidad y te apasiona y te hace feliz, no fue puta de cabezas. Pues métete, o sea, métete, dale y hazlo, pero todo con calma, que es que vivimos muy acelerados y bueno, eso me diría más o menos. Cristian, una cosa a propósito de eso, y es que, claro, tú haces arrancas un emprendimiento, Sí. te chocas con ese grupo con el que estás, luego otro emprendimiento y vuelve a pasar lo mismo, todas esas circunstancias difíciles en términos de interacción con los demás, en fin. Pero sin embargo, bueno, te quedas esos 4 meses ahí cesante y empiezas a las búsquedas hasta que encuentras este trabajo. Pero cuando uno emprende, pues es muy terco, ¿no? No quiere dejar su emprendimiento porque es como su hijo, ¿cómo lo abandono? ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿cómo fue esa toma de decisión y ese desapego de esa idea de proyecto para decir, listo, se fue y ya arranco con otro, pero vuelvo y lo dejo ir? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, eso es bastante chévere de contar porque como ingeniero de sistemas, al menos la forma en la que yo lo veo, cada pequeño proyecto que tú haces se vuelve un hijo. O sea, cada pequeño software que tú desarrollas, el berraco software empieza a crecer y crece y crece y crece hasta un punto en que tú ya ni siquiera sabes dónde están las cosas del software, tú empiezas a desconocer el software completamente y el software cobra vida propia. Y yo sé que eso puede sonar una metáfora un poco hiperbólica, pero es la realidad. Con los emprendimientos es exactamente igual. Tú tienes un emprendimiento, se vuelve como tu hijo, empiezas a hacerlo crecer y a crecer hasta que llega un punto en el que ya toma decisiones como por sí mismo de alguna manera, ¿cierto? Una forma metafórica. Dejar eso a un lado, digamos en las situaciones en las que yo me he visto, dejar eso a un lado no ha sido fácil. No ha sido fácil porque es cuestionarse si tú estás dispuesto a que o eso siga adelante o eso se quede ahí y luego tú tomes otro camino. Y a la larga, aunque suene difícil, el hecho de dejar ir el control y dejar de pensar que eso que tú haces va a ser como tuyo 100% o que vas a estar ligado a eso de esta manera tan tenaz, creo que es de la misma forma en la que yo no soy padre de familia, pero creo que es la misma forma en la que un padre se desprende también de una u otra forma de sus hijos, los deja ir para dejar que crezcan y sean lo que quieran ser. Ejemplo de ello es, en mi vida, ejemplo de ello es, digamos, sobre todo el primer emprendimiento en donde yo estaba, en donde yo me cuestionaba mucho si valía la pena después de invertir tanto tiempo, ganas, esfuerzo, pasión, amor, como por todo lo que estaba haciendo, valía la pena dejarlo ir para yo ir a buscar otras cosas. Y con mucho dolor y como con muchas cosas en la cabeza, igual dije, vale la pena hacerlo porque siento que eso puede seguir avanzando por ahí solo y que yo puedo tomar otro camino y otro rumbo, ¿no? La capacidad de decisión es lo que, digamos, pues de decidir con un sinfín de variables en mente es lo que nos hace más humanos, ¿cierto? Humanizar cada cosa que hacemos cuesta, pero enseña mucho sobre también desprenderse. Y a medida que uno va desarrollando software, al menos en mi profesión, uno va entendiendo que llega un punto en el que tú, por más que quieras, no vas a poder velar porque el software sea o tenga X o Y cosas. Igual que un padre de familia puede hacer lo que quiera, pero el hijo, hija o hija va a tomar todas las decisiones que él quiera, ¿cierto? Que ese ser quiera,
porque a la larga es completamente independiente. Y en el software trabaja tanta gente en conjunto, un trabajo de equipo tan teso, que eso se vuelve una cosa completamente más grande que uno, inmanejable, y ahí es donde uno tiene que recordar, es que eso está aquí y yo estoy por acá. O sea, somos completamente aparte y decir, yo dónde quiero estar, quiero seguir al lado de esa aplicación, de ese proyecto, de ese emprendimiento, o soy capaz y quiero, aunque me duela, porque va a doler, dejarlo a un lado para cambiar y para hacer otra cosa que me va a mover más o que yo siento que me va a mover más. Es un tire que afloje constante. De acuerdo, y a veces hay que hacer esas renuncias para obtener otras cosas. Yo creo que hay que estar dispuesto a renunciar a algo para poder crecer. Hay que soltar para crecer, ¿cierto? Y eso es muy importante. Vámonos con una última pregunta. Yo quisiera, Cristian, también entonces, tú ahorita estabas hablando de esos 4 meses, ¿cierto? Nuestros famosos 4 meses, donde, juepucha, ¿qué hago con mi vida? ¿Para dónde voy? En esos momentos uno tiene digamos que puede caer tú dijiste en un limbo, pero un limbo sin salida, ¿cierto? En ese punto, en ese sitio oscuro del que uno no puede salir. Y en esos casos tener una persona que lo acompaña a uno al conversar. Ahorita estabas hablando pues de tu psicoanalista, en fin, pero ¿quién desempeñó ese rol como de tutor, de conversador, de mentor, de lo que quieras en ese momento? ¿De dónde te pegaste para no dejarte llegar hasta el hueco profundo? Bueno, ahí hay un par pues se me vienen 2 personas inmediatamente a la mente. Una de ellas es un autor que me parece maravilloso, que se llama Simon Sinek. Lo voy a copiar en el chat. Él habla mucho acerca de hacer las cosas que nos motivan, quien me conoce sabe que yo hablo de él todo el día. Y él habla mucho de las cosas que nos motivan y de las cosas que realmente nos hacen querer estar donde estamos. Entonces, él habla mucho acerca de su experiencia de vida, trabajaba en un lugar que no le gustaba, luego cambió de rol y bueno, bla. Entonces, yo pensaba mucho en todo lo que, digamos, he leído, visto y compartido como de todo el contenido que él tiene en internet, en sus libros, en todas partes, y empezaba a cuestionarme mucho eso. Decía, claro, porque es que es muy fácil decir que uno tenga paciencia cuando uno está en un punto en donde nada lo está moviendo, ¿no? En donde nada lo está desbalanceando de ese punto de equilibrio. Y así es bastante fácil decir, hey, pues tener paciencia, pues obvio, pues cualquiera puede decirlo. Pero en ese momento, recordar todo eso, recordar la música, pero sobre todo el apoyo de mi pareja fue fundamental. Mi pareja todo el tiempo me motivaba mucho a que hiciera lo que yo sintiera que era valioso para mí. Llegaron momentos en esos meses hasta donde incluso ella me decía, no, manda una hoja de vida a cualquier parte, o sea, ya consigue un trabajo que se te está acabando el tiempo. Y yo le decía a ella, yo quiero seguir confiando en lo que he aprendido, quiero seguir confiando en lo que sé, en lo que soy y en lo que siento que valgo como persona, ¿cierto? En darme un respeto y un valor a mí mismo. Y ella siempre estuvo ahí conmigo conversando, apoyándome, e incluso en esos momentos en donde ella siempre y yo contamos como a manera de chiste esto, pero que ella me decía, creo que perdí más la desesperanza yo que ella, yo que él, me decía ella. Y, perdón, perdí la esperanza. Y yo le decía a ella en esos momentos como, no importa, porque el hecho de poder conversarlo, así ella pueda estar a favor o en contra, pero siempre desde el respeto, me ayudaba constantemente a recordar yo por qué sí quería seguir siendo paciente y seguir siendo como sólido. Entonces esa comunicación, ¿cierto? Acordarme de todas las cosas aprendidas, pero además de eso, esa comunicación constante, poder tener a alguien con quien conversarlo abierta y tranquilamente, sin juicios, para mí fue fundamental. Seguramente si yo hubiera conversado esto con otra persona o si mi pareja hubiera sido mucho más de los juicios y me hubiera dicho, no, es que tienes que, o tienes esto, no tienes nada, sino que la conversación siempre fue tranquila. Seguramente si hubiera sido de la otra forma, mis decisiones hubieran sido diferentes, porque eso establece una presión en mí
más fuerte que la que ya tengo por el hecho de no tener trabajo, de pensar qué hacer, de pensar que se me acaba el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre es como, esa comunicación es fundamental con quien sea que la tengas, pues porque puede ser tu mamá, un amigo, tu papá, tus hermanos, no sé, tu perro. Bueno, tu perro no, porque no te puede responder, pero sí, pues básicamente pues es como eso. De acuerdo, esa figura la conocemos a veces como tutores de resiliencia, y cualquiera puede ser un tutor de resiliencia, pero lo importante es no quedarse solo, no aislarse completamente cuando uno está en esos momentos, y saber muy bien a quién se le pide pues opinión y con quién, o no opinión, simplemente con quién podemos conversarlo. Así lo que el otro no responda o nos diga cualquier cosa, pero es tener con quién sacar eso de adentro. ¿Ibas a decir algo, Cristian? Sí, en estos días vi un meme que decía, cuando le estás dando el consejo a alguien y luego escuchas que te estás dando el consejo a ti mismo, y es este muchacho que es como, que está haciendo así, y pasa mucho, y esa conversación para generar esa resiliencia siempre es fundamental. De acuerdo. Cristian, ¿con qué te nos despides? ¿Con qué frase, con qué mensaje final te nos despides? Bueno, yo creo que ya, pues, primero que todo, muchas gracias, ¿cierto? Muchas gracias a los que me escucharon, a los que quisieron participar, a los que me hicieron preguntas. Yo pues mantengo muy agradecido de que me inviten a espacios como este y a tener personas que quieran escuchar y quieran generar conversación alrededor de esto. ¿Con qué mensaje los dejo? Creo yo que es fundamental que dejemos a un lado la idea de que somos una entidad que tiene como diferentes cosas separadas, o que cada persona es un ser que puede hacer una sola cosa o tal vez dos en su vida, sino que somos seres integrales, que estamos conectados con el todo, y que ese todo que nos conecta nos encuentra más con cada persona en el mundo a lo que nos aleja. Y yo creo que fundamentalmente somos personas que quieren estar constantemente conociendo más, ¿cierto? Ávidos de ver más cosas, ávidos de conocimiento en todas sus formas, y eso también es ávidos de experiencias, y la experiencia artística en cualquiera de sus formas nos va a llevar siempre a puntos más fuertes y mucho más felices de nosotros mismos que lo que nos brinda estar alejados de ello. Entonces, los invito mucho a que traten de buscarse ustedes mismos constantemente, que tengan esas conversaciones con ustedes mismos y que constantemente estén cuestionándose todo lo que los rodea, desde lo que los rodea en el exterior hasta cómo los hace sentir eso en el interior, y cuestionarse todas las preguntas, cuestionarse todas las cosas que a ustedes los hacen pensar que ustedes son algo, porque de esas respuestas es donde van a encontrar realmente qué son y qué realmente es una obligación social de que sean, creo yo. Maravilloso, Cristian. Yo creo que fue un gran encuentro haberte descubierto, aunque soy redundante, pero descubrirte ahí en las redes y explorar todo lo que has hecho. Y creo que pues no en ningún momento me equivoqué cuando pensé que podía ser un grandioso invitado para esto, para que la gente reflexione sobre quiénes somos realmente, quiénes estamos siendo realmente en construir nuestra propia identidad y nuestra propia vida. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo que hubieras estado acá con nosotros. Sé que muy inspirador serás. Te preguntan si tu empresa, ¿cómo es que se llama donde trabajas? Exteam, ahí lo escribí en el chat. De hecho, Exteam, les voy a pasar el enlace. El enlace, para que de una vez también lo vean ahí. No, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, y valoro mucho cada pregunta que me hacen y todo lo que me dijeron acá. Muchas gracias. A ti, un muy buen día a todos, mil gracias por haber participado. Recuerden que esta tarde tenemos otro invitado a las 6, una invitada, una ingeniera de minas y metalurgia, que también nos va a hablar de sus encuentros personales profundos alrededor de otra disciplina, en este caso, pues como digo, las minas y la metalurgia, pero que también transformó su vida gracias a ese quehacer de su profesión. Así que 6 de la tarde con Daniela Arroyo, con Diana Arroyo, perdón, nos encontramos acá. Una buena tarde a todos. Gracias, Cristian. Gracias, Janet, por regalarnos este príncipe. Chao. Gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias.